Muy buenos días, Ministerio de Enseñanza les da la bienvenida a este 2023. Como siempre, nuestro eslogan, aprendiendo y aplicando. Vamos a tener un tiempo de bendición, de aprender más y más de la palabra. Gracias por aquellos que han perseverado, que se han mantenido, que han seguido preparándose y estudiando. Y aquellos que inician teología por primera vez, le damos la bienvenida. Esperamos que sean personas que se mantengan firmes, fieles hasta el final. Son 2 años y en los 2 años vamos a aprender bastante. Así que quiero iniciar con una oración. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo que vamos a tener en este semestre. Padre, ponemos este tiempo en tus manos, este semestre, primer semestre 2023, Señor. Oro por cada estudiante, por cada familia, Señor, que nos escucha, que va al YouTube, que estudia, que responde las preguntas, que hace parte de esta preparación que tenemos, Señor, para levantar hombres y mujeres con un corazón como el tuyo, con hombres y mujeres, no con una sabiduría humana, sino con una sabiduría que viene de tu Espíritu, Señor. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad, por darnos el tiempo y el momento para poder tener, Señor, la oportunidad de enseñar tu palabra, Señor. Que tomes tu control, que sea el Espíritu Santo guiando nuestras vidas, nuestros corazones y a cada estudiante, Señor, para que cada palabra que enseñamos, para que cada palabra que es guiada por ti, por tu Espíritu Santo, sea cambiando, transformando nuestras vidas. Y que podamos llegar, Señor, como lo dijo el apóstol Pablo, a la madurez, a ser perfectos, a la madurez en Cristo. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que empezamos ese tiempo de estudio y de preparación y el tema que vamos a ver es la armateología. Armateología. Luego lo vamos a definir y aquí vamos a hablar sobre la doctrina del hombre y la doctrina del pecado. Es un tema bien interesante que podamos entender de qué se trata el pecado, dónde se originó el pecado, qué fue lo que pasó, ¿verdad? Y iniciamos con la primera parte que tiene que ver con la antropología, doctrina del hombre, antropología. En esta clase vamos a mirar 3 puntos acerca de la antropología, perdón, vamos a ver la antropología, 3 puntos. Uno es la antropología, el segundo es la creación del hombre y el tercero es cómo fue formado el hombre. ¿Qué es la antropología? Es el punto inicial. La antropología, como lo podemos ver aquí, es una ciencia. Y esa ciencia estudia eh, al hombre, es la ciencia que estudia al hombre. La palabra griega antropos significa hombre y la palabra logos, conocimiento. Así que podríamos definirlo como el conocimiento acerca del hombre o el estudio acerca del hombre, de dónde viene, quién lo formó, quién lo creó. Aquí vamos a tener muy claro lo que es la doctrina del creacionismo versus el evolucionismo. O sea, fuimos creados o evolucionamos. Y creo que aquí vamos a tener muy claro ese punto. Así que en el sentido teológico es investiga al hombre en relación con Dios. Y ya en la parte científica, que ya ahí viene la evolución, que es una teoría, es la ciencia del hombre que trata características físicas, origen, desarrollo de las razas, conjuntos, culturas, costumbres y creencias de la humanidad. Ese no es el punto importante para nosotros. El punto más importante para nosotros que nos vamos a meter es en el creacionismo. Fuimos creados. Así que nuestra autoridad final, pues no tiene que ver con la especulación humana ni con la evolución como teoría, ¿verdad? Sino la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? La Biblia nos da la claridad y vamos a tener un concepto claro de que realmente fuimos creados y fuimos creados de una manera bien especial, no de cualquier forma, ¿no? Entonces la Biblia será la autoridad acá. Vamos a estudiar lo que la Biblia dice al respecto del hombre, su creación, su unidad, su condición original, la caída, su condición actual. Todo esto lo vamos a ver durante este tiempo. Así que esto tiene que ver con la antropología. Qué importante entender el creacionismo.
que el Señor fue el que nos creó. Así que el resumen, eso es la antropología, estudia esa parte. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de este punto. Y el segundo punto es la creación del hombre. Dios creó al hombre. Génesis nos lo dice en el capítulo 1, verso 26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos. Quiero que subraye allá, hagamos. Hagamos. No dice Dios, voy a hacer. Dice, hagamos. No estaba solo el Señor, ¿no? Aquí vemos la Trinidad trabajando, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿no? Entonces dice allí, hagamos a quién? Al hombre, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Verso 27. Y creó, ¿y qué? Creó Dios al hombre. ¿Cómo lo creó? A su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Puntos muy importantes acá para tener en cuenta en este tiempo. Entonces, el Señor crea, ¿no? Al hombre. ¿Cómo lo crea? A su imagen. A imagen de Dios fuimos creados. ¿Y qué hizo? Varón y hembra. No hay otra opción allí, no hay nada binario, no hay nada, nada. Solamente es varón y hembra. No hay nada más que decir ahí acerca de eso. Eso fue lo que Dios creó. Las otras creaciones del hombre, ideas que se han metido a través de filosofías y todo esto. Entonces, creados ¿por quién? Por Dios. Sabemos que Dios hizo toda la creación por el poder de su palabra. Todo el Señor dijo, antes de crear al hombre le hizo todo, ¿no? Entonces, hágase los cielos, sepárese las aguas, hágase esto, hágase, todo lo hizo con el poder de su palabra. En el primer día hizo la luz, le separó las tinieblas, en el segundo separó las aguas de las aguas, e hizo el cielo, en el tercer día separó las aguas que estaban debajo del cielo y hizo el mar, y luego lo secó, llamó tierra, ordenó que se produjera hierba verde y que la hierba diera semillas según su especie. En el día 4 creó el sol, la luna, las estrellas para separar el día de la noche y que sirvieran de señal para las estaciones, los días, los años. Y el quinto día creó las aves de los cielos, los peces del mar. El día sexto creó todos los animales terrenales y al hombre. Entonces Dios es un Dios creador. Esto, cuando hablamos de crear, es porque hay un diseño. Dios tiene un diseño y crea con un propósito, con un objetivo. Y ese propósito es bien importante que lo podamos entender. Entonces, hablemos de algunas presuposiciones acerca de la creación del hombre que podríamos decir, pues, es lógico, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? Que Dios nos creó a imagen y semejanza. Entonces, una presuposición necesaria es la fe. La fe, ¿por qué? Porque por fe creemos. El escritor de Hebreos nos lo da a entender, ¿cierto? Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, lo primero que tenemos que presuponer es que aquellos que tenemos fe, pues tenemos una creencia conforme a lo que las Escrituras dice, de que todo fue hecho por la palabra de Dios. Así de sencillo. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces Dios creó al hombre a imagen y semejanza de él, ¿no? Entonces, ¿qué significa a imagen y semejanza? Es lo que vamos a estudiar en este momento. La parte A, que es la fe, y la parte B, que tiene que ver con los hechos. ¿Qué nos dicen los hechos? Los hechos presentados en la Biblia, en la palabra de Dios, pues nos dan la plena confianza, ¿no? Cuando vemos los primeros capítulos de Génesis, que todo lo hizo por medio de su palabra, podemos entender 2 Timoteo 3:16, que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, bueno, ahí está todo. 2 Timoteo 3:16. Entonces la palabra, los hechos narrados en la Biblia, por la fe que creemos y tenemos, nos da a entender sobre la creación. Todo fue creado.
Segundo, la base bíblica. Recuerde que la Biblia es lo más importante. La única explicación satisfactoria del origen del hombre es que Dios lo creó. No hay otra opción. Eso dice la Biblia. Esa es la explicación que nos da. Que nosotros fuimos, ¿qué? Creados. Dios creó al hombre. Y la Biblia lo afirma, lo acabamos de ver en Génesis 1, 26, 27. La palabra ahí, el verbo crear, que se usa en Génesis 1, 27, significa dar existencia a una cosa sacándola de la nada. Eso dice el diccionario Calleja. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, crear, Dios creó. ¿De dónde creó? De la nada. Ahora, eso se llama fe. El evolucionismo nos dice que todo lo que existe, todo lo que la Biblia dice que Dios lo creó con el poder de su palabra, el evolucionismo nos dice que todo eso fue de una explosión, ¿no? Que explotó y ¡pah!, ya salió todo, ¿no? Ya salió el universo, salió todo. Eso es como cuando uno ve un carro, cuando usted ve un carro, por ejemplo, ve un Mercedes-Benz, entonces se pregunta quién lo creó, quién lo diseñó, ¿sí o no? Entonces usted dice, ¿quién creó, quién diseñó ese carro? Tiene que haber un creador. Nadie da la idea de que, o preguntan, ¿y ese carro? No, ese carro ahí, eso explotó, y una explosión y pum, salió ese carro. Hay que tener mucha fe para creer eso. Y hay que tener mucha fe para creer que venimos del mono. Hay que tener mucha fe para creer que nosotros venimos de una evolución. Hay que tener mucha fe para creer eso. Hermanos, la Biblia es clara. Dios nos creó y nos creó de una forma extraordinaria, porque tenemos el carácter moral de Él en nuestras vidas. Así que cuando hablamos de creacionismo versus evolucionismo, pues tenemos una base fundamental que es la palabra de Dios. Y ellos tienen una teoría que es empírica, que aún no ha sido probada. Entonces Dios da existencia porque Dios hace las cosas de la nada, así de sencillo. Entonces en la Biblia encontramos que Dios, ¿qué? Creó al hombre. ¿Cómo lo creó? A imagen y semejanza de Él. Yo no creo que Dios sea un mono. O sea, eso sería absurdo pensarlo. Ese mismo Dios que creó al hombre, creó al mono, creó al perro, creó al gato, creó todos los animales. Y el mono es mono desde cuando Dios lo creó hasta la fecha de hoy. El perro es perro hasta la fecha de hoy. Y el hombre es hombre hasta cuando Dios determine cuándo va a volver a Él. Así que Dios creó al hombre, lo produjo de la nada, lo creó, lo desarrolló. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, dice que fuimos creados a imagen de ¿quién? ¿De Dios o del mono? Fuimos creados a imagen de Dios. Así de sencillo. Y Dios no es un mono, Dios es un Dios todopoderoso, grande, misericordioso y maravilloso. Así que tenemos que pensar a veces acerca de estos temas porque es clave y fundamental que tengamos los conceptos claros acerca de la creación, del creacionismo. Y usted puede tener la capacidad de debatir con alguien acerca de la evolución y poner sus puntos de vista. Ahora, no van a llegar a ningún punto, no van a llegar a un acuerdo. Ellos van a tener sus argumentos, nosotros los nuestros. Pero lo más importante es que yo, como hijo de Dios, como creyente, tenga muy claro que yo no hago parte de esa evolución, sino que yo hago parte de una creación y que además estoy hecho a imagen de Dios. Amén. Entonces ahí está Adán y Eva creados a imagen de Dios y los hombres. Génesis 5:1 dice, ese es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de qué? De Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Vuelve la palabra creó, creó. Si usted mira Génesis, la palabra que más se repite es creó, creó, creó. Y luego dice, y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán y el día en que fueron creados. Entonces ahí está Adán, que fue un ser creado. Génesis 2:22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dios crea al hombre
esto no tiene que ver con machismo, es como Dios lo hizo, es el orden de Dios, ¿no? El hombre es la cabeza y sí, no hay nada que discutir. Y de ahí del hombre, o sea, la mujer pues viene del hombre y de una costilla, y no es de la costilla falsa como algunos creen y dicen, de una costilla, y no dice si era la falsa o no. Así que de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, dice que cayó en un sueño y ahí le sacó la mujer. Y dicen algunos que hasta ahí se le acabó la felicidad a Adán. Bueno, eso no es verdad, es un chiste flojo mío. Génesis 6:6 dice, y se arrepintió Jehová. Bueno, qué increíble. El mismo Dios que creó todo esto, luego tiene que decir lo siguiente. Se arrepintió Jehová de haber hecho, creado, ¿no? El hombre en la tierra. Y le dolió en su corazón y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Vuelve, estamos hablando de la creación. Dios creó, Dios hizo. Desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Bueno, ya ahí viene después el pecado, que es la parte que vamos a ver luego de la armartología, ¿verdad? Cómo el hombre peca, de dónde viene todo esto. Pero eso lo vamos a ver. Lo que estoy enfocándome aquí es hecho, creado, creado, creado. Bueno, Dios creó al hombre y luego tiene como una reflexión acerca de lo que sucedió cuando ellos caen en pecado. El Salmo 103 dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo. El salmista la tenía clara. Dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Dios nos hizo. Así que hasta ahí tenemos claro que Él formó, nos dio forma, nos creó, nos desarrolló, nos, nos hizo a imagen y semejanza de Él, ¿verdad? ¿Y cómo fue formado el hombre? El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, como lo hemos viendo en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, y vuelvo y repito para que nos quede claro, conforme a nuestra imagen y semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, las bestias y en toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Estamos repitiendo lo que hemos, y repetir es confirmar, confirmar, confirmar que Dios nos hizo, que Dios nos creó, que Dios nos desarrolló. La palabra imagen quiere decir sombra o perfil. ¿Qué quiere decir? Sombra o perfil. También ese es en el hebreo, en el griego quiere decir icom, que es una copia. O sea, somos una copia. Somos una sombra, un perfil, una figura. Y la palabra semejanza denota la similitud entre la sombra y la figura. Entonces son términos prácticamente sinónimos. Nos hizo a imagen, o sea, somos una sombra, somos una copia, un perfil, su semejanza, una similitud a Él. De hecho, pues la Trinidad está desde la creación, hagamos, ¿no? Y la Trinidad está en nosotros, somos espíritu, alma y cuerpo, que lo vamos a ver ahorita. Entonces, la imagen y semejanza de Dios. La palabra teselem en el hebreo es forma espiritual o figura representativa, ¿no? Entonces, la imagen, el teselén, la forma espiritual, la figura representativa. Y la palabra demut, que es semejanza espiritual, modelo. Entonces, fuimos hechos, ¿verdad? A imagen y semejanza, o sea, fuimos hechos a una figura representativa espiritual, a un modelo, a una semejanza espiritual con el Señor. Eso es lo que define. Entonces nos formó, nos dio, nos creó. Eso quiere decir que el hombre tiene la capacidad de pensar, sentir, decidir, crear y fabricar, porque Dios es creador y el hombre es creativo. Nos dio la capacidad de hablar, gobernar, existir eternamente con Dios. Entonces no tiene que ver con la parte física, sino con la espiritual. Como Dios es espíritu, nosotros somos seres espirituales esencialmente. Somos seres ¿qué? Espirituales. Entonces la imagen de Dios no denota una semejanza física, ¿no? Porque pues Dios no es hombre. Pero Dios desciende al nivel del conocimiento y lenguaje humano para que nosotros podamos entender, describir unos atributos o características de Dios. Por eso en la Biblia vamos a encontrar
partes donde las escrituras hablan de los brazos de Dios, en Deuteronomio 33, 27, citas que ustedes tendrán que confrontar y mirar allí. Su mano en Juan 10, 29, sus ojos en 2 de Crónicas 16, 9, etc. Dios es ¿qué? Espíritu, lo dice Juan 4, 24. Dios es espíritu y los verdaderos adoradores deben adorarle ¿en qué? En espíritu. Entonces no tiene cuerpo ni miembros, ¿no? Solamente pues que nos da la idea para que entendamos y comprendamos quién es Él. ¿Mm? El hombre, no obstante, posee todas estas características de un cuerpo, por lo tanto llegamos a la conclusión que la imagen de Dios no tiene que ver con la parte física del hombre como tal, ¿no? No tiene que ver con nada de eso. Tiene que ver con el área espiritual. Nosotros somos espíritu, que tenemos un alma y estamos dentro de un cuerpo. Ya lo vamos a ver. Entonces, dice que lo formó dándole un organismo físico utilizado de la tierra, del polvo de la tierra. ¿Qué utilizó el Señor? El polvo de la tierra para hacer ¿a quién? Al hombre. Y luego dice que lo hizo un ser viviente y sopló en él aliento de vida. Eso que sopló, que es ese aliento de vida, es el Espíritu de Dios dado al hombre. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces, es interesante Génesis 2, 7 y 8 lo que dice acá. Entonces Jehová Dios forma al hombre del polvo de la tierra. Ya vamos a ver que tenemos muchos componentes que están en la tierra que hacen parte de nuestro cuerpo. Y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Dice cuenta que el hombre ya estaba creado y todo, pero llegó a ser un ser viviente en el momento en que él sopla, ¿no? Verso 8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Dios les hizo absolutamente todo. Creó el lugar, creó el ambiente, creó al hombre, todo lo hace, porque Dios es perfecto. Entonces Dios creó al hombre. ¿Cómo lo creó? Espíritu, alma y cuerpo. Somos espirituales, somos un espíritu que tenemos un alma y estamos dentro de un cuerpo. Primera Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Un Dios trino, un Dios trinitario, crea un hombre trinitario. Entonces, algo importante que tenemos que entender es que si tú vienes a la iglesia, no vienes como alma y cuerpo, pero el espíritu está dormido, el espíritu está muerto. Bueno, cuando llegamos a la iglesia no entendemos nada de la iglesia, no entendemos nada del Señor, no entendemos nada de lo que Dios está diciendo. Es más, no conocemos a Dios, no tenemos esa relación con Dios por el pecado, porque el pecado nos ha separado, porque el pecado tiene muerto nuestro espíritu. Y precisamente cuando venimos a la iglesia, cuando el Señor nos habla a través de su palabra, y su palabra que tiene la capacidad de cambiar y transformar nuestras vidas, y dice que penetra hasta partir el alma del espíritu. Eso a mí me da la idea siempre de que el alma y el espíritu lo tenían ligado, y que todo lo que nosotros hablamos acerca de la parte espiritual cuando no conocemos a Dios está ligado al alma, y las emociones y todo lo que hay en el alma lo mostramos como si fuera algo espiritual, y no es así. Entonces cuando la palabra viene y separa, entonces es ahí cuando viene algo que nosotros conocemos como el nuevo nacimiento. Y empezamos a crecer y somos unos bebés espirituales. Y tenemos que empezar a alimentarnos y empezamos a crecer y pasamos por la etapa de niños, de bebés espirituales, luego pasamos por la adolescencia y somos unos adolescentes espirituales y responsables, queremos hacer lo que queramos hacer, no hay ningún problema, no me importa nada. Y luego pasamos a la juventud. En la juventud pues creemos que podemos hacer todo en la parte espiritual, y luego llegamos a la madurez. Esa es la forma. Entonces, Tesalonicenses está diciendo algo muy importante, que el mismo Dios de paz
os santifique por completo y todo vuestro ser. ¿Por qué habla de espíritu, alma y cuerpo? Porque Dios nos hizo espíritu, alma y cuerpo. Y todo ese conjunto para, debe ser guardado como irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ninguna persona, aunque venga a la iglesia, que no haya sido renovada, transformada por el poder de su palabra y que no haya nacido de nuevo, va a poder tener espíritu, alma y cuerpo guardado irreprensiblemente para ese día. Es importante que lo evaluemos y lo tengamos claro. Así que por eso digo lo siguiente, que el hombre es que un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. El cuerpo es el forro. Esto quedará acá, ¿no? Esto hará parte de la tierra porque dice la palabra que volveremos allá. Entonces, hasta aquí hemos visto cómo hemos sido creados, la creación del hombre, Dios nos creó y somos creados a imagen y semejanza de Él, ¿verdad? Y Dios nos hizo de una manera extraordinaria, somos una copia, somos parecidos a Él. Eso tiene que ver con el creacionismo, eso tiene que ver como, con la creación, como Dios nos creó, como Dios nos formó, ¿no? Y ahora en la parte de formación vamos a mirar estas partes de las que está hablando aquí el libro de Hebreos, espíritu, alma y cuerpo, ¿no? La Biblia habla de que somos templo del Espíritu Santo, al que algunos parecemos una catedral, ¿no? Debemos cuidar ese cuerpo. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Vamos aquí entonces al cuerpo. Vamos a definir qué es el cuerpo, cómo se define el cuerpo. El cuerpo. Dios formó al hombre del polvo de la tierra, dice la palabra. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Lo hemos leído y lo reiteramos. Y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová plantó en un huerto del Edén y al oriente y lo puso allí. Ahí puso allí al hombre que había formado. Entonces démonos cuenta acá. Dios forma al hombre, ¿verdad? Dios lo crea y forma el cuerpo del hombre del polvo de la tierra. El polvo de la tierra contiene 16 minerales y elementos químicos que están en el cuerpo humano y esto científicamente es demostrable, ¿no? O sea, nuestro cuerpo contiene calcio, carbono, cloro, flúor, hidrógeno, yodo, hierro, magnesio, manganeso, nitrógeno, oxígeno, fósforo, potasio, silicio, sodio y azufre. Este aparece ¿en dónde? En la tierra. Entonces, dice que el hombre debe volver ¿a dónde? A la tierra. Cuando morimos, ¿a dónde volvemos? A la tierra, ¿no? Morimos y todo se vuelve polvo, volvemos a de dónde venimos, ¿no? Qué interesante. Entonces, forma del polvo de la tierra y finalmente vamos a terminar en ese mismo lugar. Ese es el cuerpo. ¿A dónde se va el cuerpo después de la muerte? Pues dice que vuelve al polvo de la tierra, ¿no? Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y acá hay un paréntesis aquí para mucha gente que tiene preguntas e inquietudes acerca de que si una persona que es cremada, ¿no? No va a ser transformada en el momento en que venga el Señor por nosotros, como dice Pablo, que vendrá y del polvo resucitará los cuerpos y seremos transformados en cuerpos gloriosos. Entonces, en este tiempo que se crema la gente, pues que se usa más la cremación por otros temas, que no hay espacios, que no hay tierra donde sepultar, que es más fácil, que hay menos contaminación, por todos esos temas, ¿verdad? Entonces mucha gente dice que eso no está bien, que eso es como pecar, ¿no? Bueno, realmente no, porque pues hay gente que ha muerto, por ejemplo, en las Torres Gemelas, mucha gente murió incinerada. Y Dios es Dios y Dios conoce todo. Y esa gente finalmente vuelve al polvo de la tierra, porque de ahí salió, ¿no? Sea que se haya muerto en un incendio, haya sido quemada, o sea que
haya ido a la tierra, entonces no hay ningún problema, Dios no se va a volver y, ay, ahora yo qué voy a hacer, cómo lo voy a restaurar, no, no tiene nada que ver. Es un paréntesis, si tienen más preguntas e inquietudes, me buscan y lo podemos mirar más a fondo, pero realmente no hay ningún problema en eso. Entonces, polvo es polvo, ¿listo? Si las cenizas vuelven ¿a dónde? Allá lo mismo, van a ir a la tierra, pero si tienen los mismos minerales, los mismos, todo lo mismo que vimos va a estar ahí. Entonces, ese es el cuerpo que Dios formó. Luego sigue el alma, el alma, el alma. Qué importante el alma, ¿verdad? El alma. ¿Qué es el alma? El alma en la palabra hebrea es nefesh, nefesh. Para aquellos que saben hebreo, discúlpenme mi, 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 mi vocalización, de pronto no lo estoy diciendo como es, pero bueno, ahí dice nefesh, que significa vida o que posee vida. Ese es el alma, vida o que posee vida. Y está formada por el intelecto, las emociones y la voluntad. Entonces, está el cuerpo con toda su composición química, digámoslo así, de la parte de la tierra, pero ahora está el alma y en el alma que es vida, que posee vida. Claro, en el alma está, está ahí, ¿no? Está el intelecto, las emociones y la voluntad. Tres partes importantes que tenemos que mirar ahí. Entonces, cuando la Biblia habla del corazón del hombre, se está refiriendo al alma, no al intelecto solamente, sino al alma, se refiere al intelecto, a las emociones y a la voluntad. Proverbios, vamos a mirar aquí, Proverbios capítulo 4, verso 23, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, tu intelecto, tus emociones y tu voluntad, porque de él mana la vida. Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, no se turbe el intelecto, las emociones y la voluntad, no se turbe vuestra alma, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Primera Reyes 9. Da pues a tu siervo un corazón, una alma, una emoción, una voluntad, un intelecto, ¿cierto? Entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Ahí vemos algunos ejemplos de lo que el corazón, cuando se habla del corazón, se refiere a qué? Al alma, a esa parte fundamental del hombre, el alma, donde están esos tres puntos que los vamos a mirar. El intelecto o mente, ¿no? El intelecto o mente, en el griego es nous, que significa pensamiento. Este es importante, la facultad de saber, aprender y razonar, y allí es donde se encuentran los pensamientos. ¿Qué nos pide Dios con respecto a la mente o al intelecto? Miremos aquí. Aquí está la facultad de saber, aprender y razonar. ¿Eso está en dónde? En el intelecto. Ahí están nuestros pensamientos, que son los que luchamos y batallamos día a día. ¿Y qué nos pide Dios respecto a esa mente, a ese intelecto? Romanos 12, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro ¿qué? Entendimiento e intelecto, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces démonos cuenta que ahí se está refiriendo a qué? A una parte del alma que tiene que ver con lo que razonamos, con lo que tiene que ver con lo que, con nuestros pensamientos. Y dice que esos pensamientos no nos podemos conformar a este siglo, a lo que este mundo dice, a lo que el mundo nos dicta. Mundo allí, la palabra mundo no es el globo terráqueo como tal, la palabra mundo allí es sistema de pensamiento que está en contra de lo que Dios dice. Y en este tiempo sí que necesitamos usar muy bien el intelecto, la mente, ¿verdad? Y tiene que estar como transformada por medio de la renovación de nuestro entendimiento, por medio de la palabra, porque es la única manera en que vamos a poder entender, comprender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Esa es parte importante, el intelecto. Las emociones. Las emociones son las que nos juegan un papel aquí bien interesante. La agitación o la inquietud de ánimo. La parte del ser humano opuesta a la inteligencia o a la razón. Así que las emociones hacen parte de nuestra vida, pero esas emociones tienen que estar controladas por el Espíritu Santo. Es esa agitación, esa inquietud de ánimo. Nos sentimos bien, nos sentimos mal, nos emocionamos, nos ponemos tristes. Todo eso hace parte del alma, de la emoción, de lo que tenemos, de lo que hay en nosotros, ¿no?
y es totalmente ¿qué? Opuesta a la inteligencia o a la razón. Por eso no hay que tomar decisiones por emociones, sino que tenemos que usar nuestra mente, nuestro intelecto, ¿no? Y el tercero es la voluntad. La voluntad es la facultad de hacer una cosa, es lo que se llama el libre albedrío, la voluntad. La facultad de obrar por elección o por reflexión. Se puede obrar por elección o por reflexión. Usted elige o reflexiona qué elige. Es la facultad de hacer o no hacer una cosa. Es el libre albedrío, la facultad de obrar por elección o por reflexión. Reflexión es el hecho de considerar determinadamente algo, detenidamente algo. Entonces usted se pone y reflexiona, piensa, ¿cierto? Y ahí está la voluntad, ¿lo hago o no lo hago? Génesis 2, 16, 17, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente ¿qué? Morirás. Ja, qué interesante. Aquí vemos esta parte de la voluntad. El Señor está dando una instrucción al hombre, les ha dado una instrucción, les ha dado una orden que todos tenían multitud de frutos de árboles para comer, pero había uno del cual no podían comer. Ahora, conocemos la historia, la serpiente entra allí, ¿verdad? Allí está Eva solita, no sé dónde estaba Adán, Eva estaba allí solita, la serpiente logra meter cizaña en la mente de la mujer y entonces entra a donde a su mente y ahí empieza a trabajar su mente, sus emociones y su voluntad. Entonces le dice, con que Dios os ha dicho que no comáis, ¿cierto? Del huerto del bien y del mal. Ay, tranquilas, no se preocupen. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que Dios tiene celos de que ustedes lleguen a ser igual a Él. Wow. El enemigo sabe bien por dónde entrar, ¿no? Y ella se deja mover por sus emociones y decide, y ahí está la voluntad, la facultad de hacer o no hacer una cosa, decide hacer algo que iba en contra de lo que Dios había ordenado. Por eso Dios más adelante dice que se arrepintió de haber creado al hombre. Jeremías 21:8, a este pueblo, y a ese pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de ti vosotros camino de vida y camino de muerte. Ahí está, hermano, usted decide, esa es su voluntad. Entonces la voluntad suya es si lo hace o no lo hace, y ahí está, el Señor dice, ahí está, camino de vida y camino de muerte. Escojan pues para dónde van a coger. Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Para entrar por la puerta estrecha, usted es quien decide. Y para eso está la voluntad, su voluntad. Entonces, en la voluntad yo decido. Ahora, ahí puede haber una influencia y el enemigo puede ejercer una influencia como ejerció una influencia sobre Eva, pero la decisión no la tomó él, la decisión la tomó Eva. Y después le dio al cabezón de su marido, que también fue tocado y también su voluntad fue quebrada. Y él decidió por voluntad propia comer del fruto. Así que no hay nada que hacer ahí, es la voluntad. Entonces mi voluntad tiene que estar guiada por el Espíritu Santo, todo mi ser, ¿no? Pero la voluntad es la decisión, yo tomo decisión y usted tiene que tomar decisiones a diario, tiene que tomar decisiones, tiene que ir y consultar con el Señor para no equivocarse. Ahí está el Señor, dice, ahí está, les pongo camino de vida y muerte, ¿verdad? Decidan cuál van a tomar. Y viene la parte del Espíritu. La parte del Espíritu. ¿Qué es el Espíritu? En hebreo ruá y en el griego neuma. Significa viento o aire, ¿no? O sea, el Espíritu no es algo tangible que usted pueda ver, ¿no? Ese neuma, ese viento o aire, ¿qué significa?
Es la parte más profunda del ser humano, es la parte trascendental, es el aliento de vida que Dios nos dio. Es ese aliento que Dios sopló, es esa vida de Dios en nosotros. Ahora, es importante que entendamos esto. Nacemos en lo natural, ¿verdad? Y nacemos con pecado. Nacemos con la tendencia hacia el pecado, porque pues fue heredado por Adán, eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero entonces quiero como a poner una idea acá. Entonces, nacemos espiritual, mi cuerpo, se desarrolla nuestro cuerpo, nuestra alma, pero nuestro espíritu no se desarrolla. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando nazcas de nuevo, hasta cuando recibas el evangelio y la palabra penetre, separe el alma del espíritu. Ahí empieza a crecer nuestro espíritu y empezamos a ser seres tripartitos. Cuando conocemos a Dios. Entonces esa parte es profunda, es trascendental, es importante, porque es con la que nos comunicamos con Dios, ¿no? Es el aliento de vida que Dios le dio al hombre y está formado por conciencia e intuición. Entonces, esta parte es importante. La diferencia entre el hombre y los animales es que el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Los animales solo tienen alma y cuerpo. Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ese aliento de vida es que el Espíritu de Dios. Wow. Entonces decimos que allí está la conciencia, en el Espíritu está la conciencia. La conciencia, la intuición, está compuesto por conciencia, intuición y comunión. Vamos a ver la conciencia. La palabra griega que se usa es suneido y es como el parlante de Dios al ser humano, ¿no? Dios habla y aconseja a nuestro espíritu y nosotros oímos la voz divina en nuestro espíritu. Entonces, ¿cómo nos habla Dios? ¿A qué? A nuestro espíritu. Ahora, cuando Dios habla a nuestro espíritu y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, entonces él entra por el espíritu y eso va a hacer algo en nuestra alma, en nuestras emociones, en nuestro intelecto, ¿verdad? Y en nuestro cuerpo. Pero la única forma en que Dios se comunica con nosotros es a través del espíritu que Él puso en el hombre. No hay otra forma. Suneido, el parlante de Dios, la manera como Dios se comunica con nosotros. Proverbios 20:27, el espíritu de una persona es la lámpara del Señor. ¡Wow! Revela lo que hay dentro de cada uno. ¿Qué es el espíritu? Según Proverbios, la lámpara del Señor, que revela lo que hay dentro de cada uno. Y puede ser que esa lámpara esté apagada. Puede ser que esa lámpara no esté funcionando, entonces ahí no hay nada que hacer. Por eso es importante esos tiempos de oración, es la manera como Dios se comunica conmigo y yo me comunico con Él. Claro, lo hago, uso mis emociones, mi alma, mi intelecto, uso mi cuerpo, pero lo hago en el espíritu. Salmo 16:7, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches, enseña mi conciencia. ¿Me enseña a qué? A nuestra conciencia. La conciencia es el fiscal que nos acusa o nos aprueba delante de Dios y ante los demás, siempre y cuando el pecado no la haya endurecido, porque hay una conciencia ahí que está a veces endurecida. Miremos lo que dice la palabra de Dios. 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando que espíritus engañadores y a doctrina de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo que cauterizada la conciencia, o sea, esta gente no está recibiendo esto que está enseñando de parte de Dios. ¿Por qué? Porque su conciencia está cauterizada, son engañadores, son mentirosos, llevan doctrinas de demonios. ¿Por qué? Porque su conciencia está como cauterizada, ellos no pueden entender entre lo bueno y lo malo. Y se prohibirán casarse y mandarán de obtenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, una conciencia que está cauterizada, ¿verdad?
Pues, alguien puede venir a la iglesia, están en tiempo de alabanza y escuchar el mensaje y todo, pero puede tener su conciencia cauterizada. Entonces va a ser muy difícil que Dios haga algo ahí. Va a ser muy difícil. Primera de Tito 15 dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro. Pues hasta su mente y conciencia, ¿su qué? Su mente y conciencia están como corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. La conciencia te dice, eso que hiciste está mal. Eso como reaccionaste está mal, como gritaste a tus hijos está mal, como gritaste a tu esposa está mal. Y la conciencia te juzga y te acosa. Esa es la conciencia. Así que esto me parece muy, muy hermoso. Dios graba sus leyes en nuestra mente, pero la conciencia nos impulsa a obedecerlas o rechazarlas. Romanos 12, 2, 15 y 16 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, que dijimos que corazón era ¿qué? Exactamente, dando testimonio a quién, a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a qué? Al Evangelio. Muy clara está ese versículo. Entonces la conciencia debe estar cautiva en Cristo, en el Espíritu, para que no se debilite o se corrompa. La intuición, que hace parte de la conciencia, es el presentimiento de que algo va a suceder sin necesidad de razonar. Entonces, percibir íntima e instantáneamente una idea o verdad, tal como si la estuviera viendo. Eso es intuición. Es lo que nosotros llamamos del discernimiento, está ahí en la intuición. Ahora, tenga bien claro esto, no debemos confundirlo con la superstición. La superstición es otra cosa, no es sano, no es bíblico, ¿no? Es bíblico, pero muestra lo malo. Que la superstición es la inclinación a interpretar acontecimientos y creencias de carácter sobrenatural, pero lo hacen basados en la brujería, ¿verdad? Entonces los brujos hacen esto, la adivinación, el horóscopo, la lectura de las cartas, la taza de café, el tabaco, etcétera. Eso no es intuición, eso es superstición, eso es otra cosa totalmente diferente. Y viene la parte de la comunión, entonces la intuición y la comunión, que estamos hablando de qué, del espíritu. Entonces el espíritu está la conciencia, ¿verdad? La intuición y la comunión. Podemos decir que la comunión es el cordón umbilical pegado al corazón de Dios. Entonces es como el cordón umbilical en el vientre, cuando el niño está en el vientre. La forma de él alimentarse de lo que su mamá consume, entonces su mamá consume y lo alimenta él a través de qué? De un cordón umbilical. Y esa es la analogía acá. Entonces, en la comunión, nuestra relación con Dios es como un cordón umbilical pegado al corazón de Dios. Y es por medio del cual nos alimentamos, por donde Dios nos da alimento espiritual, nos comunicamos con Él y nos transmite vida a nuestro espíritu por medio de su palabra. No hay otra forma. Entonces ese es el cordón umbilical por donde yo alimento mi espíritu, me comunico, me relaciono con Él y Él me da vida y me fortalece en mi espíritu por medio de su palabra. Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ay Dios, las ovejas oyen ¿qué? Mi voz. Los que son ovejas saben cuando Dios les está hablando. Y Dios les habla ¿a qué? A su espíritu. Romanos 8:16, el espíritu mismo le habla a nuestro espíritu y le asegura que somos hijos de Dios.
¿Cómo sabes si eres hijo de Dios? Muy sencillo, el Espíritu mismo le va a decir. ¿A quién? ¿A sus emociones? No, a su espíritu, a través de la comunión con el Señor, que somos hijos de Dios. Ahora, debido al pecado en el ser humano, ¿no? Está muerto espiritualmente, o sea, está incomunicado. No hay una relación con el Señor, no hay nada que hacer ahí. ¿Mm? Estamos muertos debido a qué? Al pecado. El pecado. El pecado nos dañó absolutamente todo. El hombre, por ser espiritual, busca la manera de comunicarse con Dios y a veces busca la filosofía, los ritos, los cultos, las religiones, las buenas obras, las caridades, los méritos, pero eso es una forma inútil. Es una forma inútil, ¿por qué? Porque lo están haciendo desde su alma, de sus emociones, desde su parte almática y no desde su parte espiritual. Por eso Pablo decía que el espiritual entiende lo espiritual y discierne lo espiritual, ¿no? El carnal no lo entiende, el carnal es solo alma, emociones, pero no es espiritual. ¿Por qué? Porque no comprende las cosas de Dios. Entonces el espiritual busca la manera de comunicarse con Dios. ¿Cómo? A través de el Espíritu, con su Espíritu, al Espíritu de Dios, por medio de la palabra y el Espíritu Santo, que es el que nos guía al Señor. La filosofía, los ritos, los cultos, las religiones no nos llevan a nada. Y aquellos que buscan a Dios de esa manera necesitan oír la voz de Dios. Y para oír la voz de Dios solo hay un requisito. Es necesario nacer de nuevo. ¿Es necesario qué? Nacer de nuevo. No hay otra forma. No hay otra manera. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No necesita que venga un profeta y te lo diga. No, el Espíritu mismo te lo dice. Y tú sabes también cuándo es, qué es y cuándo no es, ¿verdad? Así que, hermanos, esta es la primera clase. Vamos a desarrollar un taller que se va a estar montando allí para que ustedes lo puedan responder. Preguntas, inquietudes, ya saben, a través de Google Classroom lo pueden hacer. Ahí nos vamos a encontrar y ahí vamos a desarrollarlo. Así que los animo, los motivo a que sigamos este tiempo de enseñanza. Nuestra primera clase, iniciamos y vamos a seguir, vamos a continuar con todo este tema acerca de la armatología, la doctrina del pecado. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo maravilloso. Hemos podido compartir tu palabra, Señor. Qué interesante poder entender que fuimos creados, que no venimos de la evolución, que fuimos creación tuya. Qué interesante saber que somos cuerpo, alma, espíritu. Qué importante es que entendamos que el espíritu es lo importante, que el espíritu es el que da vida. Que nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestra alma tienen que estar guiadas por el Espíritu. El Espíritu es el que gobierna mi cuerpo, el que gobierna mi alma, el que gobierna mis emociones, el que gobierna mi intelecto, mi voluntad. Que toda decisión que yo vaya a tomar, Señor, entienda que tiene que ser guiada por ti, que la voluntad es la facultad de hacer una cosa, pero que lo que vaya a ser, las decisiones que vayan a tomar sean tomadas por el Espíritu, porque el Espíritu habla a mi espíritu, el Espíritu de Dios habla a mi espíritu y me va a guiar y me va a llevar por el lugar correcto. Que cada decisión que tomemos, Señor, así como tú dices, aquí pongo delante de ti el bien y el mal, decide tú. Que podamos decir las cosas no guiado por nuestras emociones, sino que podamos ser guiados por el Espíritu Santo. Que podamos ser guiados por nuestro espíritu, por la intuición, la comunión, nuestra conciencia, una conciencia cambiada y transformada por el poder de tu Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Los esperamos en 8 días. Dios les bendiga, Dios les guarde.